compartir pantalla. Aquí está. Bien, orígenes de Samhain, memoria neolítica y resiliencia cultural. Vamos a ver si podemos entender este subtítulo. Para comenzar, os he querido poner este extracto del libro de Tlachtga, Festival Céltico de Fuego, de John Gilroy. Y es que él nos explica que en las antiguas culturas del Neolítico, concretamente él investiga las de Newgrange en Irlanda, tienen monumentos que están alineados a los grandes eventos solares, es decir, el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Bien, el año solar se divide a su vez para marcar también los puntos de paso. Y aquí se nos dan los días, las festividades, en este caso de Imbolc, Beltane, Lughnasadh, Samhain. Es de Samhain de la que vamos a hablar. Bien, primero vamos a ver cuáles son los orígenes celtas de esta festividad, porque ya todos sabemos que esta festividad era muy importante para este pueblo, ¿no? Y es que estos antiguos pueblos celebraban esta fiesta, esta ceremonia incluso, para conmemorar las cosechas. Y Samhain en gaélico significa precisamente final del verano. Duraba 3 días y 3 noches. Se desconoce exactamente en qué momento esta festividad, como tal, como Samhain, comenzó a celebrarse. Pero se sabe que los druidas y las dríadas tenían un papel muy importante en desempeñar en esta fecha, no solo para la sociedad celta, sino sobre todo en esta festividad. Y se sabe que cuando los romanos comienzan la conquista de las islas británicas, ya existía esta celebración. Y esto, es decir, la conquista romana en estas islas comienza más o menos en el 55 a.C. Es decir, ya estamos hablando de antaño. Como pueblo que se basaba gran parte de su existencia en la naturaleza, los celtas daban gran importancia a los ciclos estacionales. Para ellos, el año se dividía en 2 grandes épocas. Sería el invierno y el verano. El invierno estaba asociado a la oscuridad, a la muerte también, no la muerte tanto literal, sino también la muerte como cambio, ¿no? Como que acaba un ciclo. Y además era una época en la que había que recogerse, mientras que el verano representaba la luz, representaba la vida. Entonces tenemos esta contrapartida, ¿no? Esta dualidad. El invierno representa la oscuridad y el verano representa la luz. Para conmemorar el paso de una a la otra, se celebraban 2 grandes festividades. Como ya os imagináis, una de ellas es Samhain, que es la que marca el final de la época de luz, el final del verano, para dar paso al comienzo de la época oscura, de la época en la que hay que recogerse, que sería el invierno. Pero además estos pueblos practicaban las artes oscuras, la magia, adoraban a la naturaleza, adoraban a los bosques y atribuían a la naturaleza cualidades sobrenaturales y animísticas. Y todo giraba, sobre todo en esta fecha, en torno a los druidas y a las fuerzas telúricas y elementales. La figura druídica. Gracias a estudios arqueológicos y antropológicos, se ha podido estudiar la gran importancia de esta figura en la sociedad celta, ya que no solo eran simples sacerdotes. Un sacerdote es el puente hacia las deidades, pero es que ellos eran mucho más que sacerdotes. Eran sabios, eran consejeros, consejeros que incluso podían tomar partido en consejos de guerra. Y es más, incluso hay historias, los romanos nos relataban, como 2 pueblos celtas que se iban a enfrentar ya en batalla, entraba una figura druídica, y digo figura porque podía ser tanto un hombre como una mujer, y simplemente esta figura era capaz de frenar el conflicto. En muchas ocasiones tenía incluso por decirlo de una manera, una autoridad superior a los líderes o monarcas, porque eran sabios, porque eran conocedores de la naturaleza, pero además también eran médicos y cirujanos. Hay datos de druidesas que habían practicado la cesárea con
resultados favorables tanto para la madre como para el bebé. Y esto nos hace ya una idea, nos da una clara idea de lo avanzados que estaban para su época, ¿no? Pero además eran chamanes, conocían las fuerzas telúricas, eran conocedores de los ciclos, tanto estacionales como astronómicos o lunares, y por si fuera poco, además de ofrecer sus consejos, de ofrecer sus servicios, sus pócimas y rituales, ofrecían también su oráculo y eran los encargados de transmitir y de conservar las tradiciones, la historia y la cultura. Eran, de hecho, profesores y profesoras, eran quienes educaban al pueblo. Pero como íbamos diciendo, volviendo a lo de antes, durante el final del verano y el principio de otoño, lo que se hacía era almacenar provisiones para esta época oscura y se terminaba este tiempo de cosechas cuando los días se acortan y las noches se alargan. De esta manera, simbólicamente, se deja atrás esta época de luz, como hemos dicho antes, y damos comienzo a esta época de oscuridad, a esta época en la que hay que resguardarse. Pero un resguardo no solo físico, no solo te resguardas por el frío o por la falta de luz, también es época de introspeccionar. Para los pueblos celtas, nórdicos y eslavos, además, esta fecha marcaba el fin de año. Se terminaba un ciclo solar y se daba paso al nuevo, es decir, para ellos era fin de año. Creían además que durante esta noche los espíritus podían visitar el mundo de los vivos y se abrían portales en lugares telúricos especiales, que además, si se quería, podías viajar a través de ellos a otros mundos, el mundo de los muertos, Tir na Nog, que sería el país de las hadas, otros mundos, porque de hecho los celtas, el más allá no era solo el mundo de los muertos o el mundo de los espíritus, o ese más allá había cabida varios mundos, podíamos tener mundos de deidades, mundos feéricos, pero bueno, más adelante, de hecho mañana en la Biblioteca Mágica nos traerá una bonita ponencia sobre estos temas. Bien, gracias a que era posible esto esta noche. Durante todo el año el mundo terrenal, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos estaba dividido. Sin embargo, durante esta noche quedaban expuestos, se entrelazaban, se mezclaban. Más adelante vamos a ver también una teoría de por qué. Pero vamos a recular un poquito más. Os quiero hablar del Valle de Boyne. Os he puesto aquí algunas fotos de la colina de Clatca. Esta colina, en Irlanda todo esto, data aproximadamente del año 200 después de Cristo y lleva el nombre de una hechicera que murió dando a luz a trillizos. Este lugar también es visible desde Tara, que es otra colina importante también en Samhain, ahora veréis por qué. Y aquí es muy importante la tradición del fuego encendido en la víspera de Samhain. Este es el preludio de esta festividad. Tlata, probablemente lo esté pronunciando bastante mal, pero bueno, aquí lo tenéis escrito, se encuentra a 200 millas de la otra colina de Tara y como veis está formada con estos círculos que aquí os marco en las fotos, no sé si podéis ver el cursor. Bien, vamos a conocer un poquito la historia de Tlata. Ella era hija de Mocruiz y Dron, druida y druidesa respectivamente, y su nombre vendría a significar algo así como la lanza de la tierra. Y esta mujer además pertenecía a la raza de los Firbolg, que era la primera raza histórica que se conoce de Irlanda, por si queréis investigar un poquito más. Bien, como hemos comentado antes, ella muere en el parto y su cadáver es incinerado en esa colina, en la colina donde da luz y muere. Y se convierte en la diosa de la muerte y el renacimiento. Muy importante porque la muerte y el renacimiento es precisamente el aspecto que más se simboliza en esta tradición de Samhain. Y eso estamos hablando de mucho tiempo antes. Bien, el otro enclave, la otra colina, que es Tara, es secundaria, sin embargo aquí encontramos la entrada, que aquí os pongo en la foto, de Mount of the Hostages, que es un pasaje funerario, y está alineado con el sol en el amanecer de Samhain. Y sin embargo tiene una edad de entre 4.500 a 5.000
años. Imaginaos ya lo antaño de esta festividad. O sea, estamos hablando que hace unos 4.500 años aproximadamente ya se celebraba una festividad de esta índole. Pero bueno, ¿cómo lo celebraban los pueblos celtas, que fueron quienes más sentido tal vez le dieron a Samhain? Bueno, ellos encendían grandes hogueras, el fuego era muy importante, luego veremos por qué, y también dejaban velas, farolillos en las ventanas, en las puertas, en las viviendas y en las lindes de los caminos para marcar así el camino de vuelta a los espíritus y evitar una intrusión en casa. Además, se dejaban pastas, dulces, igualmente en las puertas o en las ventanas, en el camino de regreso, primero para evitar, era otro incentivo para evitar la intrusión, y después porque, bueno, nunca se sabe cuán largo es el camino que debe recorrer el muerto hacia el más allá, de manera que debían ser pastas que durasen mucho. Y aquí podríamos encontrar, por ejemplo, costumbres como los panayets en Cataluña, en España, como el pan de muerto o otros dulces propios de estas festividades que han podido viajar, que se han podido inspirar también en otras culturas. Esas noches, además, normalmente después de cenar, lo que hacían era juntarse en las hogueras, se contaban leyendas, se contaban historias propias de su cultura, sobre mitos fantasmales, sobre espíritus anclados en el mundo de los vivos, sobre juegos fatuos, enclaves telúricos, etc. También se hacían travesuras, se hacían bromas y se hacían bailes tradicionales rodeando las hogueras. Y aquí se daba pues rienda suelta a la magia. Aquí ya podemos empezar a ver algunas de las costumbres que sobreviven a día de hoy. Y como esas noches era posible cruzarse con espíritus y con otro tipo de entidades más densas o malvadas o oscuras, lo que hacía la gente era confeccionar trajes para imitar precisamente esas, o bien sobre muertos, sobre espíritus, sobre demonios o ese tipo de entidades, para, si se cruzaban con una entidad de este tipo, confundirla y pasar desapercibidos y que no te pase nada, y si te encontrabas con un vivo, asustarle. Además, los druidas y las bandruid son druidesas, hacían muy elaborados rituales, elaboradas pociones, recogían alimentos para ofrecerlas en ofrendas a los seres elementales y a las divinidades. Y en las hogueras se quemaba lo viejo y lo obsoleto y se pedía precisamente a los seres elementales, a la naturaleza, protección por abundancia y salud. Esto es algo que a día de hoy, pues, en muchas culturas también es costumbre hacer, ¿no? Y os quiero hablar ahora de la figura de Cernunnos, una figura también muy importante en la cultura celta y también en este día. Durante esta fiesta, de hecho, se rinden honores a Cernunnos y es el dios del bosque. Él es, como podéis ver aquí en las fotos, es un dios astado, porta esta ornamenta, estos cuernos, porque los cuernos son precisamente un fenómeno estacional. Los cuernos caen en invierno, en primavera comienzan a crecer y una vez llega el verano, o más bien a final del verano, llegan a su máximo apogeo y el ciclo volvería a empezar. De esta manera se representa. Y esta entidad, este dios, este espíritu del bosque, protege a Gaia, protege a la madre naturaleza y a todos sus habitantes, pero no solo la protege, sino que además la fecunda la tierra. Y gracias a esto se producen los cambios estacionales, o así lo creían los pueblos celtas. ¿Y por qué es tan importante el fuego? No solo para los rituales o para otras festividades celtas, sino sobre todo en Samhain. Bueno, porque para ellos sirve para ayudar al sol en su viaje a través de los cielos, porque ahora los días se acortan, como hemos visto. Entonces, el fuego es un poderosísimo símbolo del sol en la tierra. Y ellos entendían que en esta fecha el sol descendía al reino de los infiernos, a las fuerzas del inframundo. Por eso estas fuerzas eran más presentes durante la época oscura, es decir, durante invierno. Y cuando se encendió el primer fuego en Tlatka, ya hemos visto antes la historia,
Esto, de alguna manera, da señal de que todo está bien y se encienden el resto de fuegos colindantes. De alguna manera es la primera celebración pública de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Más adelante se comienzan a encender los fuegos en los hogares y de esta manera ya se puede dar la bienvenida a los antepasados, porque el fuego nos protege, el fuego purifica. Pero hay más cosas todavía. Durante este día, esta noche, el tiempo se detiene, porque la idea de que es la unión del antiguo año y el año nuevo ofrece aquí una condición única, que es la de quedar suspendida en el tiempo, porque no pertenece ni al antiguo año ni al que va a comenzar. Por lo tanto, de alguna forma el tiempo en esta noche se detiene. Entonces aquí el orden natural se ve alterado y el mundo terrenal de los vivos se entreteje con el mundo de los muertos, como hemos estado viendo hasta ahora. Pero el mundo de los muertos, como ya os he comentado, en sí mismo es complicado porque aquí no solo puedes encontrar espíritus o almas de fallecidos, podrías encontrar también ciertas deidades, hadas, entidades feéricas y otro tipo de criaturas de naturaleza incierta o criaturas elementales, como ya os he comentado antes. Y bueno, esta noche el viajero desprevenido, estando fuera de casa, podía toparse, ¿no?, con algunas de estas entidades, de manera que esta noche, una vez ya terminaba todo, la costumbre era recogerse, no era aconsejable vagar esta noche por los bosques. Los farolillos de Samhain, algo tan simbólico, y es que esta costumbre viene de las tradiciones y rutinas de los pueblos rurales paganos de Europa, como los eslavos y la gran variedad de pueblos celtas. Ellos vaciaban nabos y remolachas u otros vegetales y no calabazas, luego vamos a ver, y una vez los vaciaban y los secaban, los convertían en recipientes, cantimploras o farolillos. Era algo práctico, simplemente cuestión de pragmatismo. Los druidas y las bandruids solían llevar siempre algunas de estas cantimploras con alguna pócima espirituosa o algún brebaje energético, a saber, y también utilizaban estos farolillos. Sin embargo, ellos no los encendían como el resto de la sociedad, poniendo brasas o carboncillos, sino que ellos pactaban con un fuego fatuo para que les cediese su luz, pero además de su luz, pues de alguna manera les otorgaba su guía, les otorgaba inspiración, les otorgaba inteligencia, conocimiento, incluso habilidades mágicas. Y no podía ser capturado, tenía que ser un pacto de mutuo acuerdo que finalizaba cuando el druida o la dríada falleciese. Otros nombres que por los cuales se pueden conocer esta festividad en tal vez otras culturas o zonas colindantes, sería Samonios, en galo. Samonios además no es el nombre de la festividad, sino que de alguna manera es el que adquiere, espero que se vea el cursor, la foto en grande que he puesto en medio, es bastante parecido a Cernunnos, si nos fijamos, él también sería Samonios. Tenemos Oiche Shapna, aquí lo tenéis escrito en irlandés moderno, Calan Geaf, en galés, que aquí ocurre como el Samonios, pero en este caso ya vemos que la apariencia, en la primera foto de arriba, ya es bastante diferente. Samain en irlandés antiguo, Samhain en gaélico escocés. Aquí abajo os pongo una foto actual. Esto es actual, es como celebran actualmente Samhain en Escocia. Calaguan en bretón y Samaín en gallego. En Galicia también se sigue celebrando Samaín. Vamos a hablar ahora de algunos mitos y leyendas muy importantes en esta noche. Uno de ellos, o de ellas, es Don, señor de los muertos, señor, pero no Dios tampoco. Y esta vendría a ser la figura masculina que representa la muerte y tiene menos presencia solar que el resto de las deidades o el resto de entidades, camina sobre la tierra y con él viajan otras criaturas pertenecientes de las moradas de los muertos. Y el mito lo que nos cuenta es que cuando los invasores de Irlanda, conocidos como los
milicians o milicenos aterrizan en Boine. Boine hemos visto antes la zona que es donde están estas colinas, la colina de Tlata, la colina de Tara, todo por esa zona. Van hacia Tara y allí los druidas les asesoran que vuelvan, que regresen a sus barcos y naveguen frente a la costa a lo largo de 9 olas. Quedaos con este dato porque mañana la Biblioteca Mágica también nos va a explicar un poquito la importancia de esta 9ª ola. Sin embargo, cuando están a punto de cruzar esta 9ª ola, surge una tormenta, dispersa la flota y se hunden. Don muere y él es enterrado en las islas Skellig, islas bastante importantes también en la mitología celta irlandesa. Bien, después de esto él se convierte de alguna manera en el servidor de la muerte y los pescadores nos cuentan que se podían oír extraños ruidos de barcos que pasaban por la isla en la noche y se gritaban los nombres de los que iban a morir el siguiente año. Era especialmente posible verlo durante esa noche, durante Samhain. Y aquí me gustaría recalcar, es un poquito redundante quizá, pero es interesante como la morada de Don está también en las islas Skellig, muy cerca de la morada de Mock Ruiz, que hemos hablado antes de él, que era el padre de Tlata. Mientras que la morada de Mock Ruiz sería la estancia del dios solar en el reino de los infiernos, la de Don es la morada de la oscuridad en el mundo terrenal. Y aquí podemos ver también esa dualidad. Algo muy semejante, pero en este caso bretón, sería Ankou. Ankou también es servidor de la muerte, no sería la muerte en sí misma, y él siempre va recogiendo a los difuntos en su carro, un carromato viejo o una carretilla. Se dice que cuando un vivo escucha el sonido chirriante del carro es señal de que él mismo o alguien próximo a él no tardará en morir. Por ello es mal augurio escuchar este chirrido, pero además Ankou deja caer piedras frente a las casas de quienes van a morir, es decir, frente a las casas que pronto visitará, por lo que el sonido de piedras cayendo también podría avisarte de que él está cerca. Y pobre con aquel que se lo encuentre, porque morirá en el transcurso de un año. E igual que Don, era especialmente probable topárselo durante la noche de Samhain. Y la famosísima leyenda de Jack O'Lantern. Cuando, bueno, antes de contaros, ¿no? Cuando pasa del nabo a la calabaza, vamos a ver qué tiene que contarnos este mito, porque aquí vamos a encontrar, lo siento, Fabra, esto lo vas a tener que editar, vuelvo a empezar, ¿vale? Bien, y ahora la famosísima leyenda de Jack O'Lantern. Bien, esta leyenda nos cuenta que había un granjero llamado Jack, al que el diablo lo visita precisamente la noche de Samhain. Jack era un personaje, era un mentiroso, era embaucador, era estafador y al final consigue engañar al diablo y atraparlo. A cambio de su libertad, lo que hace el diablo es prometerle que nunca más volverá a buscarlo, que nunca más va a volver a por su alma. Bueno, Jack sigue con su vida, pero al final, con el pasar de los años, Jack muere y es evidentemente rechazado en el cielo, pero al llegar al infierno, el diablo tampoco lo quiere recibir y lo condena a deambular y a vagar por los oscuros caminos del purgatorio. Jack, antes de irse, le pide que le dé algo para iluminarse y el diablo lo que hace es darle un carbón encendido, una brasa. Él coge la cantimplora que tenía de nabo. Bueno, algunas leyendas dicen eso, otros mitos dicen que se come el nabo, lo vacía y lo hace en el momento. Mete dentro el carboncillo y hace así un farolillo, el famoso farol. Esta es la historia de Jack O'Lantern. Pero ¿en qué momento pasa el nabo a ser una calabaza? Bueno, sucede que Irlanda
Irlanda es uno de los países más orgullosos de su herencia celta. Siempre ha mantenido una tradición migratoria con Estados Unidos y esta leyenda cruzó el Atlántico más o menos a mediados del siglo XVIII. Muchos irlandeses viajaron al que entonces se conocía como Nuevo Mundo. Sin embargo, llegada la fecha, a las cosechas estadounidenses les faltaba algo, que eran precisamente nabos. Pero hay otra cosa que se planta en grandes cantidades y en grandes extensiones, que son las calabazas, de manera que los irlandeses improvisan. Y es gracias a estas circunstancias que ahora la calabaza con la cara de Jack-o'-lantern tallada se convierte en un símbolo indisociable de Halloween. Pero, ¿en qué momento Samhain se convierte en Halloween? ¿Cuándo hay ese cambio de nombre? Bien, esta celebración moderna, es decir, Halloween, es el resultado del sincretismo originado por la cristianización de esta festividad. En realidad es una contracción, ya que esta festividad pasó de llamarse Samhain a llamarse All Hallows Eve, es decir, Víspera de Todos los Santos, y All Hallows Eve, contraído, quedó como Halloween. Pero vamos a hablar un poquito de esta cristianización. Por supuesto, durante la conquista cristiana, durante la Inquisición, durante las guerras templarias, todo lo que fuese herejía, es decir, todo lo pagano, y todo lo que fuese brujería estaba cruelmente prohibido y castigado. De manera que esta festividad pierde su carácter pagano y los orígenes iniciales que se daban por las cosechas, por este cambio de ciclo, por esa época más oscura en la que hay que recogerse. Y lo único que conserva es la memoria a los difuntos. Esto es lo único originario que la cristianización decide conservar en esta festividad. De hecho, hay un mito cristiano que dice que si durante esta noche te acercas a una iglesia y permaneces en el porche, vas a poder ver los espíritus de quienes van a morir el siguiente año. Pero claro, esto es muy peligroso, porque corres el riesgo de toparte contigo mismo. Entonces, bueno, ya vemos cómo el carácter de esta festividad, comienza a demonizarse. Y aquí encontramos entonces la distorsión del actual Halloween, que después de que la última Inquisición, que fue la romana, se desmantele, se erradique, que fue en 1965, es decir, no hace tanto, en muchos pueblos surge el deseo, el sentimiento de volver a esos orígenes, pero claro, la Inquisición deja una importantísima marca en la sociedad, una herencia social, en la que el significado de brujería ha cambiado totalmente de significado, no se consigue recuperar, ¿no? Y esta festividad coge una índole mucho más terrorífica e incluso satánica. Y hay muchos lugares que para celebrar Halloween es como que es necesario pasar miedo, es necesario, no es un miedo ya relacionado a los espíritus o a los elementales o a la oscuridad, a lo que te puede atraer la oscuridad, es un miedo directamente relacionado al demonio, a lo macabro y a la sangre, ¿no? Entonces esta distorsión, este cambio se puede explicar precisamente después de ese control del cristianismo sobre muchos pueblos de culturas que hoy se conocen como paganas, demonizó estas prácticas, las relaciona directamente con el demonio y no con los seres elementales o los espíritus, que podían ser buenos o malos, ya que no dejan de ser almas, y las hadas, como hacían estos pueblos. De manera que, bueno, aquí vemos este cambio. Los celtas consideraban que durante la época de oscuridad, el otoño, invierno, lo que debían hacer era resguardarse, reflexionar, trabajar, todo esto en sentido literal o figurado, ¿no? Mientras que el cristianismo directamente relaciona esta oscuridad con el mal. Por supuesto, teniendo conocimiento de esto, uno puede celebrar esta festividad como se le antoje, como más lo vaya a disfrutar, pero bueno, aquí os he querido traer un poquito todo el recorrido desde sus inicios más iniciales hasta el actual para entender un poquito, ¿no? Porque ya se sabe, cuando entendemos el pasado somos capaces de entender dónde estamos y entender hacia dónde vamos. Entonces, bueno, algunas recomendaciones que te puedo hacer son las referencias que hay de Samhain en el ciclo de Ulster. ¿Qué es el ciclo de Ulster?
En realidad son 4 ciclos, os lo dejo, si queréis hacer una captura de pantalla. Son 4 ciclos que marcan la mitología y la historia de Irlanda. Entonces aquí os he puesto las 2 historias donde, por ejemplo, podemos tener más referencias, porque resulta que la mayoría de aventuras, o la mayoría de campañas emprendidas por los personajes, se hacen durante la noche de Samhain. Para ellos esta noche, evidentemente, era muy importante. Y aquí os dejo algunos documentales. No podéis ir directamente a verlos, pero ya estoy pensando que voy a hacer una publicación, la pondré en el grupo, la que la refatuo, para que directamente podáis pinchar el enlace y reproducirla. Y os pongo un poquito de todo, desde una índole más introspectiva o espiritual dedicada al bosque, a los bosques sagrados, hasta una perspectiva más científica en la que tratan de desmentir un poco los mitos, un poquito pues para todos los gustos. Y para finalizar, os presento aquí mis redes sociales, me podéis seguir en Facebook como Aurora Danasha, pero también podéis encontrar los grupos de Comunidad de Susurro Astral, que es la comunidad que dedico al canal de YouTube de Susurro Astral, y el grupo que ya conocéis como Aquelarre Fatuo, que pronto va a ser Tejedores de Aquelarres. En YouTube como Susurro Astral, que es donde subo mi contenido, y en Astral Whispers, que ahí es donde subo las meditaciones guiadas, relajaciones guiadas, atmósferas, ayuda para el sueño, etc. Igualmente aquí están los mismos perfiles en Instagram y ahora también podéis encontrarnos en Spotify. Y eso es todo. Muchísimas gracias por asistir. Espero que os haya gustado. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Gracias.